Ser Podcast. La Oficina Estadística Europea, Eurostat, ha publicado hoy los datos de inflación en toda la Unión. Y lo bueno que tienen los datos es que si uno tiene un mínimo interés y se sumerge en ellos para intentar entender qué está pasando, pues termina entendiéndolo. Y termina haciéndose una idea mucho más completa de la situación real que la que cala en la opinión pública gracias al discurso con el que percute una y otra vez la derecha, el discurso de que España va fatal y que poco más o menos somos el infierno de la tierra. Ayer mismo Feijóo llegó a acusar a Sánchez en el cara a cara del Senado de exprimir a la gente con la inflación. Y si a las mismas clases medias y trabajadoras que dice usted defender la exprime con el impuesto más invisible, más silencioso y más injusto que es la inflación. Señoría, ¿de qué justicia nos habla? Bueno, pues los datos que publica hoy Eurostat confirman que en España efectivamente los precios están altísimos, un 9% han subido en el último año, pero es que hay 19 países europeos, 19, en los que la inflación interanual está más disparada que en España. 19 países en los que los precios, comparando con el mismo mes del año pasado, han subido más que en España. Consuelo de tontos, obviamente. Nuestra realidad propia es la que termina impactando en nuestros bolsillos propios, pero la honestidad política periodística obliga a mirar el marco entero. ¿Por qué en España pasa lo que pasa? ¿En qué escenario internacional se engloba lo que pasa en España? Dibujar a nuestro país como un territorio invadido por la inflación y en el que el gobierno exprime con la inflación a las clases medias trabajadoras, obviando que la gran mayoría de Europa tiene ahora mismo subidas de precios interanuales peores que la nuestra, pues servirá como abono para el discurso del todo mal, pero poco más. A no ser, claro, que lo que busque uno sea fijar, exprimir y beber hasta las generales de ese marco del todo mal, todo fatal. Y la noticia a esta hora está en Reino Unido y en Italia. En Reino Unido porque se tambalea más el liderazgo de Liz Truss, la primera ministra. Le ha dimitido una ministra y varios miembros del gobierno en estas últimas horas. Y esta noche se le ha montado una pseudo-rebelión en el grupo parlamentario durante una votación sobre el fracking en la que se han vivido momentos de tensión, incluso física, dicen los periodistas que están allí. Vamos a conectar ahora con Londres para que nos cuenten exactamente qué está pasando en el Parlamento. Y en Italia está patas arriba también ahora mismo la política del país por los audios en los que se escucha a Berlusconi en posiciones absolutamente prorrusas, entregado al putinismo. Ya ayer escuchamos unas grabaciones en las que el líder de Forza Italia se jactaba de seguir siendo uno de los mejores amigos de Putin, de mandarse botellitas por sus cumpleaños, pero es que a primera hora de esta noche se han publicado nuevos audios en los que Berlusconi culpa de la guerra a la resistencia ucraniana. Y a raíz de esa grabación, la todo apunta futura primera ministra italiana Giorgia Meloni, que en principio iba a formar gobierno de coalición con Berlusconi, ha publicado un comunicado diciendo que no lo formará con quien no defienda la posición europea ante la invasión rusa de Ucrania, aunque no pueda llegar a formarlo. Esto es lo que ha dicho Meloni. Veremos en qué queda. Ahora conectamos también con Soles desde Roma. Pero antes, aquí en España, se está empezando a restablecer poco a poco la circulación de trenes AVE desde Madrid hacia el sur del país que se habían cortado durante la tarde. Carlos Sevilla, última hora. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, hasta las 9 menos 20 más o menos ha estado interrumpida la circulación de los trenes AVE y larga distancia entre Madrid y Sevilla y Toledo, que ya han vuelto a circular paulatinamente y con limitaciones de velocidad. Al principio Renfe había informado en Twitter de que la línea se había cortado por causas meteorológicas adversas. Sin embargo, el operador ha eliminado después este mensaje y ha enviado un comunicado en el que explica que la interrupción de la línea se ha debido a una avería en la catenaria que dejó 2 trenes detenidos esta tarde entre Mora y Orgaz, en la provincia de Toledo. Según Renfe, esta incidencia ha provocado además retrasos significativos en una docena de trenes de alta velocidad. Y otra noticia que hemos conocido en esta noche informativamente tan turbulenta, la estrella australiana del rugby Liam Hampson ha aparecido muerto en la Sala Apolo de Barcelona. Es una sala de conciertos, una discoteca. El deportista estaba pasando unos días en la capital catalana, pero sus amigos avisaron de que llevaban sin verlo desde la madrugada del lunes al martes. Y varios trabajadores han encontrado el cuerpo de este deportista sin vida dentro de la discoteca. Todo apunta en principio a una muerte accidental.
Radio Barcelona, Xavi Abelló. Los Mossos d'Esquadra están investigando este suceso. De momento lo que sabemos es que este mediodía trabajadores de la sala han encontrado su cuerpo sin vida y todo apunta, según la policía, que habría fallecido tras caer de una altura de 10 metros. Por ahora se desconocen más detalles de lo que parece un accidente algo misterioso. Otro jugador de rugby que viajaba con él había alertado esta mañana en su cuenta de Instagram que llevaba 39 horas sin ver a su compañero y que precisamente la última vez que lo había visto había sido en la sala Polo a las 4:30 de la mañana y que desde entonces había perdido todo contacto con él. Finalmente se ha encontrado hoy su cadáver, se le ha podido identificar y realizar las primeras investigaciones. Pues así termina este miércoles 19 de octubre en nuestra mesa del análisis. Esta noche Daniel Fuentes, doctor en Economía, profesor de la Universidad de Alcalá. Fuentes, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Lola García, directora adjunta de La Vanguardia, muy buenas noches. Buenas noches. Y Elisa de la Nuez, abogada del Estado y secretaria general de la asociación Hay Derecho. Elisa, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Lo dicho, nos vamos a ir a Londres, pero antes... Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Tú quieres analizar el argumento con el que la todavía primera ministra británica Liz Truss ha defendido hoy en el Parlamento británico que no va a dimitir. Dice, no me voy a rendir. I am a fighter and not a quitter. Soy una luchadora, no alguien que se rinde. He actuado en defensa del interés nacional para asegurar que tenemos estabilidad económica. ¿A ti qué te sugiere esto, Javois, eso de no soy alguien que se rinde? Me sugiere que si no te has rendido nunca en la vida, has llevado una vida muy poco valiente. Uno se rinde o no se rinde también basándose en argumentos. Hay que tener cierto coraje para saber rendirse, sobre todo si un caballo ahora mismo gobernaría mejor que tú. Pero incluso sin entrar en esos pequeños detalles, rendirse es algo que siempre ha tenido un desprestigio enorme, que tiene una connotación muy negativa. Cuando se dice rendirse no es una opción, ¿a qué nos referimos exactamente? Si estás haciendo el ridículo puedes rendirte, no pasa nada, no nos vamos a enfadar. Si tomas medidas como en este caso concreto que tienes que revocar en 2 semanas, tampoco pretendas quedarte con la épica de la resistencia, puedes acogerte tranquilamente al derecho a la rendición. Ojalá haberme rendido yo tantas veces en la vida que estaba haciendo el tonto por ahí adelante y nadie me dijo, oye, ríndete ya de una vez. Liz Truss dice que no va a dimitir. Esta gente que reserva toda su capacidad de resistencia a la política, que se acoge a la opción de no rendirse solo cuando le afecta al cargo, es sospechosa por naturaleza. Esto no es personal, esto tiene que ver con el gobierno. A veces en un cargo tan importante, si no te rindes tú, estás obligando a rendirse a los demás, a los que tienes que gobernar. Y sin embargo, si te rindes tú, son tus gobernados los que podrán resistir mucho mejor sin ti. Javois, hasta mañana, descansa. Hasta mañana, un beso, chao. Venga, vámonos a Londres. Corresponsal Begoña Arce, buenas noches. Hola, buenas noches. Nuevas dimisiones en el gobierno de Liz Truss que ponen a la primera ministra aún más contra las cuerdas. Sí, en la última hora ha dimitido la jefa de disciplina del grupo parlamentario conservador en la Cámara de los Comunes, Wendy Morton, su número 2 también. Disciplina queda muy poca aquí. Esta tarde dimitirá por sorpresa la ministra del Interior, Suella Braverman. Para Liz Truss eso es muy grave, es la marcha de un alto cargo. Si no es verdad que ella la ha cesado directamente, pero tan importante como que ella se ha ido es quien la reemplaza, porque Grant Shapps, que es el nuevo titular de Interior, antiguo responsable de Transportes, es alguien que incluso hace unas horas estaba criticando por los pasillos del Parlamento a Truss y postulándose como posible sucesor de la primera ministra. Shapps es en las primarias alguien que apoyó a Rishi Sunak, al adversario de Truss. La impresión esta noche es que la gente de Sunak está tomando posiciones en el gobierno de la que fue su rival y que la caída de la primera ministra se acelera. Braverman critica claramente a Truss en la carta de renuncia, no se va con la boca cerrada y quizás mañana haga una declaración en la Cámara de los Comunes. Dice en la carta, cuando alguien en el gobierno comete un error debe asumir la responsabilidad, no se puede seguir adelante como si los demás no se hubieran dado cuenta y esperando
que las cosas vuelvan mágicamente a estar bien. Eso no es política seria. He cometido un error, acepto la responsabilidad, renuncio. Y la carta va más allá. Es obvio para todo el mundo que atravesamos tiempos tumultuosos. Me preocupa la dirección de este gobierno. Bueno, lo cierto es que la ministra saliente considera que Truss estaba relajando los controles de migración, abriendo la mano para impulsar a más trabajadores, para atraer a más trabajadores europeos, extranjeros, de otros países para impulsar el crecimiento económico, y ella no está de acuerdo con esa política. Braverham ha sido la ministra de Interior más breve en la historia británica de la posguerra, ha durado 43 días, este gobierno bate muchos récords y es el segundo miembro importante del gobierno que pierde Truss, porque hace menos de una semana, como recordamos todos, cesó al ministro de Finanzas, a Kwasi Kwarteng. Sí, lo decapitó a él para que no le cortaran la cabeza a ella. En cualquier caso, Begoña, estamos asistiendo a un patrón muy parecido a lo que vimos hacer con Johnson hace unos meses. Se está empezando a mover la tierra por debajo de sus pies y esta noche hemos asistido, Begoña, a algo alucinante en el Parlamento británico, una votación sobre el fracking muy tensa, pero muy tensa, que incluso gente que estaba por allí habla de tensión física. Sí. Ha habido empujones en el hall de Westminster, intimidación, diputados conservadores que estaban gritando, que le hablaban a otros miembros del gobierno que debían ir a votar, obligarles a llevarles a la sala para que lo hicieran, y como decías, era una votación relacionada con la extracción de gas mediante fracturación hidráulica. Es un asunto muy polémico y el caso es que el programa conservador se había comprometido a mantener esa prohibición que ahora Truss quiere levantar. Había una votación, él ya dijo además que era un voto de confianza. Bueno, el caos es absoluto, es vergonzoso, esas escenas que hemos visto se van a investigar, y un veterano diputado, Sir Charles Walker, estaba tan furioso que ha estado criticando a la gente que ha puesto atrás, ha dicho que en su propio beneficio, sin importarles en absoluto lo que le están haciendo al país y lo que le están haciendo al partido. Vamos a escucharle. I think it's a shambles and a disgrace. I think it is utterly appalling. Acin es caótico, Acin es un desastre, es horrible, estoy harto de toda la gente que hace lo que les conviene, no por el bien del país, sino por el interés personal. Él ha dicho que no se vuelve a presentar, lleva muchos años en el Parlamento, pero que la situación está incontrolada, es irrecuperable, y la impresión hasta ahora es que mañana podría ser el último día, el día final para Truss. Sí, Begoña. Pero ya veremos. Bueno, ya veremos. Todo como decías, esto se parece muchísimo a la situación que vivimos con Boris Johnson. Sí. El caso es que cada día es más turbulento que el anterior, más caótico, más catastrófico, pero ella resiste y el problema vuelve a ser el mismo de siempre. No hay unidad para elegir a un sucesor y lo que quiere evitar el Partido Conservador son unas elecciones anticipadas, porque sería una derrota colosal la que iba a sufrir en estos momentos. Los laboristas le sacan unos 20 puntos de ventaja en las encuestas. Le sacan más, todavía más en algunos sondeos, y habría gente como Truss, por ejemplo, y como otros personajes muy importantes como el nuevo ministro de Finanzas, que perderían el escaño. Lo perdería Boris Johnson. En fin, sería una escabechina colosal si, por ejemplo, esa elección se hiciera ahora mismo. Si siguen ganando tiempo, como sigan así, no sé, si consiguen nombrar un sucesor, unirse para nombrar un sucesor, podía ser que no tuvieran que pasar por todo el proceso de que eso lo aprobaran los militantes, que sería otro proceso larguísimo, pero unas nuevas primarias de semanas y semanas, como las que vimos tras la caída de Johnson. Exactamente, son como varias semanas, quieren evitar todo eso, el país ya no puede aguantar otro periodo así, pero ponerse de acuerdo con lo fracturado, con lo enfrentado que está el partido, también va a ser muy, muy complicado. Begoña, mañana nos cuentas. Mañana más. Un abrazo. Un abrazo. Es esperpéntica la imagen que está proyectando la política de Reino Unido en los últimos tiempos en general. Esta noche en concreto, Lola, empiezo por ti. Bueno, yo creo que es una crisis política muy profunda, que no es que sea de ahora, yo creo que ya es de los últimos 10, 12 años, ¿no? Que cada vez se va agravando más. Se ha entrado... Yo creo que va en paralelo, ¿no? Hay como una deriva de desequilibrio entre lo que es entre lo que era pues la plaza financiera de Londres, el resto del país, la pérdida de la industrialización, el desmantelamiento del estado del bienestar, en fin, toda una serie de cosas que en paralelo
políticamente se reflejan en un partido conservador pues cada vez más escorado hacia la derecha de la derecha, directamente hacia un pensamiento reaccionario. Yo recuerdo durante esa campaña, ¿no?, para esas primarias, a la actual primera ministra decir algo así como que quería cargarse las huelgas, o sea, que vamos, por la vía legal eliminar la posibilidad de ejercer el derecho de huelga. Creo que Jeremy Hunt también, el ministro que precisamente se encargó de revertir esas medidas de bajarle los impuestos a los ricos, llegó a decir también en aquella época que lo importante era, bueno, cosas tan importantes como que volviera la caza del zorro y cosas así. Es decir, yo creo que el Partido Conservador, y lo vimos durante el Brexit y lo estamos viendo ahora, ha ido decantándose, alineándose hacia unas posiciones muy reaccionarias. Con todo el tema, pues un poco de la nostalgia de las glorias pasadas, de la bandera, de la nostalgia del imperio. Son posiciones que se han ido radicalizando y que después pues se reflejan en una elección interna. Todos lo sabemos que, en fin, que al final la militancia acaba siendo mucho más radical que los votantes. Yo creo que esto no refleja el sentir de los votantes, ni siquiera de los votantes del Partido Conservador, pero que al final pues esas dinámicas llevan a que un personaje como Liz Truss esté nada menos que al frente del país, ¿no? Y tiene difícil solución, porque si no se pasa por unas elecciones es alargar la agonía, ¿no? Pero como nos contaba Begoña, ahora mismo hay muchísimos conservadores, diputados conservadores, diciendo, bueno, estamos haciendo el ridículo, pero es que como vayamos a unas elecciones yo pierdo mi escaño. Elisa, ¿cómo lo ves? Sí, yo veo una descomposición acelerada, ¿no? Y ya, pues efectivamente, grado de esperpento, que viene de hace tiempo y yo creo que tiene muchísimo que ver con la postura adoptada por el Partido Conservador de cara al Brexit, y al final esto es no sé si llamarlo el virus del populismo, ¿no? Que acaba con el propio partido, con líderes absolutamente impresentables desde todos los puntos de vista. Y también hay una cosa que me parece muy interesante. Este es un partido al que está votando mucha gente que votaba al UKIP, ¿no?, al partido de Farage, y estos no son precisamente los ricos de la City. También le votarán los ricos de la City y esta gente la que iba a bajar los impuestos, pero le está votando muchísima, o le ha votado, no sé ya ahora lo que va a pasar, mucha gente de otro perfil totalmente diferente, con lo cual yo creo que tienen una contradicción ahí muy difícil de solventar, más allá de estos liderazgos absolutamente patéticos que estamos viendo. Y no sé hasta qué punto además el desastre del Partido Conservador no puede arrastrar a las propias instituciones. Lo que habéis dicho hoy del Parlamento a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Para nosotros, bueno, no sé, para la gente de mi generación el Parlamento británico era lo más, en el sentido de lo más institucional, lo más formal, lo más correcto, lo más, no sé, lo que uno podía aspirar, ¿no? Claro, ver este tipo de cosas en un Parlamento ya empieza a aparecer no solo un problema del Partido Conservador, sino un problema institucional muy grave, ¿no? Y yo lo resumiría un poco así. Yo creo que esto empezó alegremente con este populismo, ¿no?, de la Unión Europea y de vamos a competir con la extrema derecha, y lo que estamos visibilizando es un deterioro del partido, de la clase política y de las instituciones británicas, que yo desde luego lamento muchísimo, y no sé cómo se sale de ahí, porque efectivamente, como decís, claro, unas elecciones ahora mismo para ellos es un suicidio, pero es que probablemente sería lo único razonable, claro. Fuentes. Pues siendo verdad que esto viene de lejos, ¿no? Pero centrándonos solo en este último episodio, que yo como economista igual aquí barro un poquito para mi casa, ¿no?, de cuál es el catalizador de esta situación. Yo creo que lo que hemos vivido es un empacho de ideología, y cuidado con esto, porque claro que ideología es necesaria en la política sin ideología no existe, pero uno no debe confundir los fines con los medios. Es decir, puede haber un gobierno obviamente legitimado para defender una narrativa de nosotros somos pro-business, nosotros queremos facilitar las condiciones de negocio, y nuestra manera de entender el crecimiento económico pasa por determinadas medidas, por ejemplo, exoneraciones fiscales, reducciones fiscales. El problema viene cuando uno hace de eso una finalidad.
y entonces la reducción de impuestos no es un medio para conseguir un fin ideológico, que insisto, está muy bien perseguir esos fines ideológicos, para eso se gobierna, sino que se convierte en una finalidad, y esa es la misma narrativa a la que estamos asistiendo en España. Yo ya no sé para qué se suben o se bajan los impuestos. Hay muchos políticos que defienden bajar impuestos porque lo he convertido en mi finalidad. La finalidad de mi política es bajar impuestos. ¿Para qué? Pues resulta que a los mercados financieros no les ha gustado y resulta que es contraproducente para ese fin ideológico que legítimamente persigues, que era facilitar un clima de negocios y de fortalecimiento de la economía. No es la primera vez que lo vivimos, es que lo vivimos muy recientemente a escala histórica en la crisis financiera internacional, cuando se nos recetó no solo disciplina presupuestaria, que eso es un principio ideológico claramente defendible, sino que en aras de una disciplina presupuestaria se confundió el fin con el medio y lo que se aplicaron fueron políticas contracíclicas que no hicieron más que agravar y deteriorar la situación económica. Yo creo claramente que los economistas tenemos un problema muy serio confundiendo ideología con economía, pero mucho me temo que no lo tenemos por exceso o por falta de ideología, sino que lo tenemos por exceso, ¿no? En fin, esa es la primera reflexión. Y la segunda, que la situación, aquí voy a romper un poquito una lanza en favor de la primera ministra británica, es un poquito cruel porque, oye, no queremos que los políticos rectifiquen cuando consideramos que no lo hacen bien, y casi parece que el castigo por rectificar está siendo más que la penalización por haberse equivocado. Una cosa es rectificar y otra cosa es que te hagas a ti misma una enmienda a la totalidad de tu política y propuesta, ¿no? Bien, de acuerdo, pero sí, pero ese es el error y reconduces a donde se te está pidiendo ir. Bueno, la política es así, es cruel y probablemente eso significa, pues lo que tú dices, tú una enmienda y por lo tanto que venga el siguiente porque tu plan no era el bueno. Bueno, no sé, yo veo un poquito de crueldad ahí también. Por cierto, hablando de crueldades, ¿cómo va la batalla entre Liz Truss y la lechuga que le puso al lado el Daily Star para ver quién se podría antes? Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. Teniendo en cuenta lo que acabamos de escuchar, la carrera está ajustada, la lechuga sigue ahí, tiene algunas manchitas un poco oscuras, pero predomina todavía el verde. Para darle más emoción al asunto, a la lechuga le han puesto ojos, boca y una peluca rubia. En la mesa hay también un reloj para que se vea que todo es en tiempo real, un paquete de tofu, una botella de vino y 2 banderas del Reino Unido. El vídeo lo publicó el viernes pasado el tabloide Daily Star. Bueno, vamos a ver. Hablando de futuros políticos inciertos, vámonos a Roma porque los nuevos audios de Berlusconi defendiendo a Putin están haciendo estallar esta noche, o por lo menos tambalearse, las negociaciones entre los 3 partidos de derecha y extrema derecha que iban a formar el futuro gobierno italiano. Corresponsal Joan Solés, buenas noches. Buenas noches, Aimar. A ver, lo primero, Joan, ¿qué dice Berlusconi en estos nuevos audios que hemos escuchado? Pues en la reunión con los senadores de su grupo parlamentario, Berlusconi ha contado su versión de la invasión rusa de Ucrania, en realidad la versión de Moscú, analizada en su detalle, falsedades según los expertos. Su questo vi prego però il massimo riservo. ¿Prometete? Os ruego la máxima reserva, prometedmelo, les pide Berlusconi. Dice que el presidente ucraniano Zelensky multiplicó por 3 los ataques a las repúblicas prorrusas, que Putin era contrario a tomar cualquier iniciativa, que sufrió fuertes presiones internas, que tuvo que inventarse una operación especial, que halló una resistencia imprevisible de los ucranianos que empezaron a recibir dinero y armas de Occidente. Y los senadores de su partido aplaudieron con entusiasmo esta versión de Berlusconi. Estamos preocupados, indignados, ha hecho saber el diputado Boccia de los socialdemócratas del Partido Democrático. Es un problema serio para la credibilidad de Italia. No creo que el futuro ministro de Exteriores pueda ser del partido de Berlusconi, ha comentado Conte de los 5 estrellas. Claro, esta grabación, Joan, se ha publicado un día después de otro audio que escuchamos ayer en el que Berlusconi se jactaba de ser uno de los mejores 5 amigos de Putin y de mandarse regalitos por sus cumpleaños, botellas. Sí, Berlusconi y Putin se han intercambiado mensajes muy dulces, así lo ha definido el líder de los populares europeos en Italia. Putin le ha enviado 20 botellas de vodka, a pesar de las sanciones que prohíben las exportaciones rusas, y Berlusconi ha correspondido enviándole a Moscú 20 botellas del Lambrusco italiano, como para andar todos borrachos. En fin, todo esto se conoce por la filtración grabada durante una reunión de su grupo parlamentario en el Senado, no en una tertulia de bar. Berlusconi pidió la máxima reserva porque afirmó
que no puede contarlo en público, ya que los medios de comunicación, dijo, le destrozarían. Es buenísimo eso. Hemos escuchado esta noche a Berlusconi diciendo a su grupo parlamentario: os pido discreción, por favor, mientras alguien del grupo parlamentario le grababa esto. Exactamente, sí. Y lo difundía. Y lo difundía, claro. Joan, esta confirmación de las posiciones netamente prorrusas de Berlusconi ha hecho saltar por los aires la pseudopaz que firmaron la semana pasada, nos lo contabas tú, Berlusconi y la todo apunta próxima primera ministra Giorgia Meloni, que esta noche Meloni ha publicado un comunicado diciendo que no va a formar gobierno con quien sostenga este tipo de tesis que se desmarcan de la posición europea respecto a Ucrania. Sí, y a riesgo de renunciar a formar gobierno, añade la primera ministra in pectore. En su nota durísima tras la difusión de estas palabras de Berlusconi interceptadas en el Parlamento, Meloni afirma que quien no está de acuerdo con Europa o con la OTAN no puede formar parte del gobierno, y añade, al coste de no formar gobierno. Así lo dice pocas horas antes que el presidente de la República inicie mañana por la mañana las consultas precisamente para formar gobierno, encargándoselo a Meloni. Sin embargo, sin el partido de los conservadores de Berlusconi, los posfascistas de Fratelli d'Italia no tienen mayoría absoluta, no tienen ni siquiera mayoría simple. Deberían contar con el apoyo de tránsfugas de la oposición. Así las cosas, algunos observadores italianos señalan esta noche que el presidente de la República, Mattarella, podría verse obligado a buscar otro candidato a primer ministro o verse obligado a convocar nuevas elecciones si Berlusconi no resuelve sus problemas con la señora Meloni. Soles, nos cuentas mañana, un abrazo. Lo contamos mañana, buenas noches. Ojo que el compadreo de Berlusconi con Putin no pone en dificultades solo a Meloni, pone en un aprieto grave al propio partido de Berlusconi, Forza Italia, vinculado al PP europeo, el hombre de Forza Italia, el hombre de Berlusconi para Europa, el expresidente del Parlamento Europeo, Tajani, ha publicado esta noche un mensaje diciendo que, Joan Jimeno... Diciendo que mañana estará en Bruselas, en la cumbre del Partido Popular Europeo, para mostrar su pleno apoyo a Ucrania, también para confirmar su posición proeuropea y proatlántica, la suya y la de su partido, el partido de Berlusconi, Forza Italia. Antonio Tajani, que es además vicepresidente del PP europeo, sentencia en su tuit: en todos los espacios institucionales siempre hemos apoyado la libertad y hemos condenado la invasión rusa. Claro, es que esto coge al PP europeo reunido en Bruselas y su socio o su sucursal italiana, que es Forza Italia, está metido ahora mismo en esta bipolaridad de qué opina sobre Rusia, si considera como Tajani que aquí todos con Ucrania, o si considera como Berlusconi que Putin es un santo. Y que poco más o menos los ucranianos le cogieron y le obligaron a invadirles. Es que es llamativo este seísmo en la política italiana, a la espera de ver qué decide mañana el presidente Mattarella. Mañana inicia las consultas antes de encargar la formación de gobierno. Teóricamente el viernes veremos qué hace. ¿Cómo lo veis, Elisa? Bueno, yo lo que veo es que parece que esto es una postura muy propia de alguien como Berlusconi, ¿no? Y diría incluso también de como Trump, o sea, esta especie de admiración de estos hombres fuertes de una cierta edad por ser elegante, ¿no? Entre ellos esto viene de lejos, claro. Lo que pasa es que cuando esto lo trasladas a un tema ya más institucional y del partido, pues es evidente que es muy insostenible. Pero lo que es interesante es que esto se ha filtrado, parece, porque alguien tenía interés en que se supiera que Berlusconi andaba diciendo esto. Y luego con lo que decís de la postura de su segundo, pues parece que realmente lo quieren hacer como esto es una cosa de Berlusconi, ya sabéis cómo es, dice estas cosas, pero realmente el partido no está aquí, ¿no? No sé muy bien cómo se resuelve eso, además, en una política como la italiana, que antes hablábamos de la inglesa, pero claro, que es también un caos. Y no sé si será bastante con que el partido como tal se desmarque de Berlusconi, que no deja de ser el líder, pero sí parece que esto es el producto más de esta cosa personal de él, ¿no? De esa admiración o de esa, no sé, colegueo que se traen ellos que del partido. Y si es así, pues a lo mejor es salvable. Y si no es así, pues tiene muy mala pinta. Dame un segundo. Quiero preguntárselo a una persona que conoce perfectamente la política italiana. Steven Forti, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Historiador, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, autor de Extrema Derecha 2.0, Italia. Steven está ahora mismo allí en Italia. ¿Tú cómo lo ves? Me refiero, hoy estamos asistiendo a un baile de la discrepancia entre Meloni y Berlusconi. Meloni va en serio cuando dice yo con esta gente no pacto, aunque eso implique no formar gobierno. Bueno, están jugando porque se tiene que formar el gobierno y cada uno quiere tener más peso. Entonces, es evidente que después de los resultados electorales, Meloni, digamos, es
posiblemente no, en el caso de que finalmente se forme un gobierno, va a ser la líder de este gobierno, la presidenta del Consejo, y su partido Hermanos de Italia va a tener el mayor peso, ¿no?, dentro de la coalición. Pero Forza Italia y Berlusconi quieren obtener, digamos, lo máximo que puedan. Y todo el juego de estos días, sobre todo, depende de eso. Todo el mundo sabía las posiciones de Berlusconi y su cercanía en el pasado a Putin. Prácticamente en el cierre de la campaña electoral, en una entrevista en prime time en la televisión pública italiana, ya vino a decir lo mismo que salió estos días. Es decir, no debería extrañarnos. Y luego hay un elemento. Berlusconi, digamos, todavía no ha aceptado que no es el líder de la coalición que, digamos, hace 30 años formó él. Claro. Aunque en ese momento estaban no Salvini y Meloni, sino Bossi y Fini, ¿no? Y entonces ahora tiene que apechugar con su posición, digamos, y se siente humillado. Y entonces hay un factor, digamos, personal, ¿no? De un hombre que está viviendo un declive, también debido a la edad, su partido, que es un partido personalista, que desde luego está viviendo un declive político notable y que todo el mundo no sabe qué pasará en el momento en que Berlusconi ya no lo lidere. Y entonces, sencillamente, yo creo que tenemos que pensarlo en estos términos, en el teatro de la política italiana, que a veces puede resultar irónico, a veces incomprensible, pero que de fondo, digamos, lo encontramos muy a menudo, ¿no? Y en este caso tiene además un personaje tan histriónico como Berlusconi, que vuelve, digamos, a copar las primeras páginas por sus declaraciones que desde luego son importantes, porque la coyuntura internacional está marcada justamente por la guerra de Ucrania, ¿no? Y la posición de un país que es miembro de la OTAN, que es miembro del G7, que es uno de los países fundadores de la UE, evidentemente, digamos, la posición de ese gobierno tiene que ser claro. Ahora, yo creo que se está cerrando el gobierno. Berlusconi quiere como mínimo un par de cosas, que es el Ministerio de Justicia y, digamos, voz en el tema que tiene que ver con los medios de comunicación, porque atañen a sus intereses y a su situación en los tribunales, con las varias causas que tienes abiertas. Meloni no quiere ceder todo, quiere ceder muy poco para demostrar que ella es la lideresa de la coalición. Yo creo que hay dos cosas interesantes tras de las declaraciones de ayer y de hoy. Por un lado, el comunicado que justo hace poco Berlusconi ha hecho, diciendo yo soy pro-occidental, se ha tergiversado mi discurso, se ha extrapolado una parte de un discurso mucho más amplio fuera de contexto. Por otro lado, el tema de que de momento, que no cambie algo en las próximas horas, y sinceramente no lo creo, Forza Italia se presentará junto a la Liga de Salvini y junto a Hermanos de Italia el viernes por la mañana en la reunión con el presidente de la República, que además siendo la coalición más votada, son los últimos que encontrarán tras todos los demás partidos al presidente. Y entonces, si se presentan juntos con una sola delegación, eso me parece bastante, al menos de momento, veremos qué pasa en las próximas horas, me parece de todos modos bastante claro que nadie quiere tirar por la borda la posibilidad de tener un gobierno. Y desde luego, Meloni evidentemente tiene que marcar perfil muy claramente en el tema atlantista, porque sabe que de eso dependerá el futuro de su gobierno en los próximos meses. Por el otro, Berlusconi, yo creo que dudo que, aunque se siente humillado y no acepte su posición de segundón dentro de la coalición, tiene por la borda la posibilidad de volver al gobierno tras prácticamente una década y de todos modos ocupando algunos ministerios. Yeah. Steven, tengo unos segundos, pero no quiero dejar de preguntarte la pregunta que recorre ahora mismo todas las reacciones y mesas de análisis, que ¿quién está filtrando estos audios? ¿Con qué intención? Sin entrar en especulaciones, obviamente, pero ¿a quién beneficia que se conozca estos audios de Berlusconi? Bueno, digamos que no beneficia a la coalición que podría gobernar Italia en su conjunto, eso está claro. Ahora, dentro de Forza Italia, más allá de que sea un partido personalista, Forza Italia ha perdido muchas piezas en los últimos años. Por último, recordaría los 3 ministros que tenía en el gobierno de Draghi, Brunetta, Carfagna y Gelmini, que han abandonado el partido, y las dos ministras mujeres, Gelmini y Carfagna, se han presentado con Renzi y Calenda y son ahora parlamentarias por un partido que se encuentra en la oposición y que ha roto con Forza Italia. Y además de esto, el partido está muy partido en 2 o en 3, porque hay una especie de círculo mágico, como se le llama, muy cercano a Berlusconi, como por ejemplo la tan citada en los últimos días Licia Ronzulli, ex enfermera,
digamos, ayudante en las fiestas famosas de los Bunga Bunga de Berlusconi, que se ha convertido luego en parlamentaria y que Berlusconi quería imponer como ministra, hasta que hace 2 días Meloni le dijo un sonado no, y ha sido de todos modos elegida como portavoz del grupo de Forza Italia en el Parlamento. Ahora, hay este núcleo y luego hay otras figuras que se mueven en las afueras, que no tienen buena relación con Ronzulli. Es decir, estamos hablando más que de un partido político, sinceramente, de una especie de corte. Y entonces hay los que están más cercanos al jefe y amo del partido, y los que no, y así son las cosas. Y luego aquí, quien está también jugando su partida cercano a Berlusconi, pero que intenta, digamos, moverse de forma autónoma, es Tajani, que se citaba antes, sí. Porque Tajani se encontró con Meloni, digamos, antes de que hubiese reuniones entre Berlusconi y Meloni, para, digamos, intentar tener la seguridad de ser nombrado ministro de Exteriores. Y evidentemente a Tajani esta jugada no le está saliendo nada bien. Es decir, toda puntería, si acaso, sí. La gente más cercana a Ronzulli, que son los, digamos, que han salido escaldados de posiblemente reparto de los ministerios. Steven Forti, como siempre, muchísimas gracias. Buenas noches. A vosotros, muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, el actual gobierno británico y el futuro gobierno italiano no son los únicos gobiernos europeos ahora mismo con problemas esta noche. En Francia, Macron ha confirmado hoy, el gobierno que va a aprobar por decreto sus presupuestos, porque no tiene mayoría para sacarlos adelante en el Congreso. La izquierda de Mélenchon le ha presentado una moción de censura al gobierno, la extrema derecha de Le Pen todo apunta a que va a hacer lo mismo. Corresponsal Vicens Batalla, buenas noches. Hola, buenas noches, Aimar. A ver, es improbable que estas mociones salgan adelante, pero es un zarandeo más ahora político a un país que atraviesa un momento muy delicado de inestabilidad social. Sí, de hecho, cuando se supo que Macron no tendría mayoría en el Parlamento, en la Asamblea Nacional, esto era algo anunciado. La primera ministra Isabel Borne el domingo en la televisión ya dijo que iban a aprobar los presupuestos por decreto, y si no lo habían hecho ya, si no lo habían hecho el mismo lunes, es porque había la huelga general ayer. Ya si habéis comentado que las mociones de censura es imposible que prosperen porque no se van a votar mutuamente la coalición de izquierdas y la extrema derecha, los republicanos, que son los que han ido aprobando hasta ahora las leyes más parciales del gobierno. Esta vez no quieren jugarse su futuro político y no aprueban el presupuesto, con lo cual vamos a tener es decir, las mociones se van a tener que discutir en el Parlamento. O sea, vamos a tener una crispación muy fuerte. Y para poner un ejemplo, Borne hoy ha dicho que sí, que como llevan una semana discutiendo, hay más de 3.000 enmiendas. Sabían que esto iban a estar 2 meses, por lo tanto, la única solución, porque lo permite la ley, es esta. Pero Borne, para intentar apaciguar un poco la situación, dice que van a aprobar un centenar de enmiendas, pero algunas clave no. Incluso en las filas, un diputado centrista y luego directamente unos diputados macronistas aprobaron el otro día elevar la tasación de los dividendos a los accionistas de las grandes compañías, y ahí, por ejemplo, iba directamente dirigido a Total. Esta enmienda se aprobó, y de las que Macron ha dado su visto bueno, esta no está, con lo cual el clima social seguirá siendo altamente inflamable, eso seguro. Y lo hemos visto esta semana, ayer con la huelga, que pinchazo no, pero bueno, tuvo una repercusión notable en algunos sectores, y sobre todo con las refinerías paradas que mantienen bloqueadas buena parte de las gasolineras de Francia, Vicens. Ha habido una cierta inflexión en ese sentido, porque la CGT, es decir, están en una especie como de empate técnico, ¿no? El gobierno de Macron, el gobierno de Elisabeth Borne puesto por Macron, y la CGT, que es el sindicato, digamos, el duro, digamos, que lleva la iniciativa, sí, que es el duro respecto a la CFDT, ¿no? Pero ha habido una inflexión de cuatro sitios entre refinerías y depósitos de carburante de Total. Hay 2 que hoy, esta tarde, han acabado la huelga. Son los del depósito de Dunkerque, que había intervenido con requisitos de personal el gobierno, y la refinería de Marsella. En cambio, continúan 2 sitios que son muy importantes, es la refinería de Normandía y el depósito cerca de Lyon, que también ha intervenido con requisitos de personal el gobierno. La CGT está intentando salir también un poco de la situación, porque sabe que, claro, es decir, es que llevan 3 semanas de huelga, ¿no? Ha ofrecido la dirección que se
que levantar completamente el paro si se habla de empleo, es decir, de cómo está la situación no solamente por el tema de salarios y de inversiones en la empresa, y que no se represalie a los huelguistas. La dirección de momento no ha contestado y es posible que el tema de la refinería se solucione. Ahora mismo hay menos gasolineras afectadas, un 21%, eso sí, bastante en las regiones de París y de Lyon. Y bueno, por aquí igual el gobierno, después de la huelga de ayer, también la CGT está intentando, digamos, volver a sus cuarteles de invierno, pero bueno, estamos en otoño y eso no quiere decir que con lo que está pasando en el Parlamento no se vuelva a encender el tema, nunca mejor dicho, en cualquier otro sector económico del país. Hay sensación de estallido social, como hubo con los chalecos amarillos. Tenéis que estar cansados de esta comparación permanente con el momento chalecos amarillos, pero te pregunto, ¿existe esa sensación de estallido social que sí hubo hace unos años? Hombre, aquí la inflación es un 6% y las ayudas sociales son más altas y se están revalorizando. Y hay un escudo, eso es alucinante, Vicens, que en el país de toda Europa con la inflación más baja interanual ahora mismo, el 6%, es donde está sucediendo el estallido social. Y hay un escudo que se va a mantener el año que viene de tarifa energética, que bueno, va a subir en el gas y en la electricidad un poco, un 10, un 15%, ¿no? Pero hay un escudo energético que hacen pagar a la empresa EDF, que es quien gestiona las nucleares, tiene que vender el precio de la electricidad a sus competidores por debajo del precio del mercado. Esto hace que aquí haya subido menos la luz que en el resto de países europeos, ¿no? Pero claro, estamos en un país como Francia, que tiene muy claro cuáles son sus derechos, cuáles son sus reivindicaciones. Es un país también donde es muy difícil el diálogo social. Eso es otro que también es una característica de la población. Sí. Y ahora es que en el Parlamento viene después de esto, es que hay una cosa que quiero recordar que se me había escapado, que es muy importante, es que antes de acabar la semana es posible que se pueda utilizar el sistema del decreto ley, que se puede utilizar siempre que haya que aprobar presupuestos. El de la seguridad social, los republicanos de derecha tampoco la van a votar. Y seguramente de aquí al viernes vamos a tener un segundo decreto ley en ese sentido. Y luego viene inmediatamente después un tema todavía más inflamable, que es el proyecto de Macron de subir las pensiones, de subir la edad de jubilación, que ahora está a los 62 años, a los 65. Eso sí que es dinamita. Eso sí que es dinamita. ¿Por qué? Porque el sindicato más moderado, socialdemócrata, la CFDT, por la CGT sería el sindicato comunista, la CFDT está en contra de subir a los 65 años también la edad de jubilación. Y ahí puede haber una convergencia entre los sindicatos que ahora mismo estaban en dos estrategias diferentes, y ahí es verdad que la CGT también se ha visto que necesitaba quizás ahora replegarse y volver a buscar más consenso, y por ahí yo creo que sean con chalecos amarillos o sin chalecos amarillos, puede volver a encenderse el tema de aquí a las próximas semanas. Vicens Batalla, corresponsal de la SER en París, muchísimas gracias, compañero. Buenas noches, Aymar. Daniel Fuentes, tu análisis, que conoces bien las claves francesas, estuviste viviendo ahí la tira de años. Pues sí, lo que ha ocurrido es que el gobierno ha activado un procedimiento que es excepcional. Excepcional no quiere decir que no se aplique nunca, no es por supuesto la primera vez, casi todos los presidentes en su mandato han recurrido en alguna ocasión a este procedimiento, pero no deja de ser excepcional, por el cual el gobierno vincula su propia continuidad a la aprobación de una ley o no, de manera que si la oposición que no sería lo más evidente, pero si la oposición no tuviera nada que objetar, en este caso la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales, pues saldría adelante, y si lo tiene, faculta a la oposición en un plazo de 24 horas a presentar una moción de censura, de manera que el resultado de esa moción de censura vincula a la ley y al gobierno. Es decir, si la moción de censura decae, no es exitosa, la ley sigue su curso, se considera aprobada y el gobierno sigue en pie. Si por el contrario alguna de las mociones de censura fuera adelante, cosa que la aritmética parlamentaria ahora mismo pues hace altamente improbable en el caso francés, lo que ocurriría no solo es que la ley decae, sino que con ella decae también el gobierno. Dicho esto, las diferencias con el sistema español son muchas, es decir, que caiga el gobierno en Francia no significa nada parecido a lo que sucedería en el caso español, es decir, el presidente de la República sigue siendo presidente de la República hasta el final de su mandato, ocurra lo que ocurra con su gobierno. Lo que pasaría en ese hipotético caso es que el gobierno nombraría a un nuevo el presidente de la República nombraría a un nuevo primer ministro que formaría su gobierno, obviamente, pues ya con una ley que no habría sacado adelante
adelante y con una debilidad política de nacimiento, ¿no? Y, como en cualquier otro régimen presidencialista, o incluso el nuestro, que es parlamentario, el presidente o el primer ministro en nuestro caso tiene la facultad de disolver la asamblea si así lo quisiera, ¿no? ¿Qué es lo que me parece más relevante, más allá de la técnica jurídica? Lo más relevante es que una vez que Macron ha perdido la mayoría en la asamblea, es bastante probable que veamos este nuevo episodio de manera mucho más recurrente de lo que había sido hasta ahora. Y entonces, pues, los proyectos políticamente más delicados en los que no está claro que la mayoría parlamentaria de Macron sea suficiente, pues parece que se van a ver abocados a transitar por este proceso, lo cual va a implicar seguro pues más desgaste, más inestabilidad política y más polarización en el panorama político francés. Lola, ¿cómo lo ves? Bueno, a ver, las movilizaciones de este tipo en Francia son bastante recurrentes, no es que, o sea, podríamos decir, bueno, ahora estamos en esta situación de guerra, de inflación, que puede alentarlas, pero la verdad es que es una característica muy francesa, ¿no? Yo creo que los franceses tienen una vocación igualitarista acreditada desde la Revolución, con lo cual me da la sensación de que hay una sensibilidad política y social, ¿no? ante lo que es el reparto, la justicia social muy, muy acentuada. Una de las reivindicaciones que creo que estaban sobre la mesa estos días, ¿no? Era que bueno, que no se estaba grabando, bueno, ese debate que hemos tenido aquí también, ¿no? De imponer más impuestos a las grandes empresas que se benefician pues que están obteniendo beneficios extraordinarios a partir de las consecuencias de la guerra. Eso por un lado, y por otro lado una reflexión un poco sobre lo que está suponiendo el macronismo, ¿no? Porque efectivamente en algún momento ha podido servir pues para frenar a la extrema derecha, lo hemos visto en las últimas elecciones, pero que al mismo tiempo, claro, al sustituir al centro derecha y al sustituir al Partido Socialista, ¿no? en esa hegemonía política, lo que está quedando son los dos extremos, la extrema izquierda y la extrema derecha. Entonces, cuando el proyecto macronista se agote, pues no sé lo que va a ocurrir ahí, pero las alternativas son tremendas, ¿no? Elisa. Sí, yo también otra reflexión un poco al hilo de lo que decía Daniel es que, claro, la dificultad que tiene un gobierno que no tiene mayoría en el Parlamento, cuando tampoco es posible en un Parlamento tan polarizado como con una oposición de extrema derecha y de extrema izquierda llegar a algunos acuerdos, digamos, más o menos transversales, ¿no? Entonces se ve abocado a utilizar esta figura del decreto, que a su vez supone, aunque en el caso de Francia, como nos ha explicado Daniel, cabe esa posibilidad de moción de censura, pero pensando un poco más en el caso español, al final supone que no estás o no estás, digamos, dándole al Parlamento el papel que supuestamente tiene, ¿no? Que al final es un poco el Ejecutivo el que tiene que tirar, porque no hay forma de hacer las cosas de otra manera. Pero esto también, así como reflexión, pues hombre, en una situación con tantos problemas y con tanta crisis, pues no parece lo ideal, ¿no? Porque te vas a dejar fuera un montón de gente que no va a estar de acuerdo con esa forma de gobernar o con ese presupuesto, lo cual desde luego tiene muchas consecuencias. Y luego la reflexión que hace Lola, totalmente de acuerdo. Está claro que el movimiento de Macron es casi una plataforma, ¿no? Tiene ese límite, ¿no? Pero claro, por otra parte, la reflexión es por qué desaparecieron los partidos, digamos, institucionales, ¿no? El socialdemócrata y, digamos, el republicano. Eso también es una reflexión que hay que hacer, porque esto no pasa porque sí. Entonces, pues un panorama bastante complicado. Sí, yo creo que obviamente la trayectoria de Macron no está todavía escrita, a pesar de que oye, ya tiene su segundo mandato, habrá marcado 10 años de la historia contemporánea de Francia y es muy joven. Pero el postmacronismo probablemente va a reescribir al macronismo en sí mismo, porque puede ser una historia pues, de morir de éxito, ¿no? De cómo creciendo desde el centro acabas fagocitando a los dos partidos que mantenían un equilibrio institucional década tras década y los resultados que una vez que ese centro desaparezca y esté desestructurado, porque si hubiera crecido como partido político, pues sería un escenario, pero ha crecido como plataforma sin arraigo territorial, entonces el postmacronismo sin, vamos a decir, el equivalente de un PP y PSOE a la francesa,
que recordemos que tiene incluso problemas ya de viabilidad financiera. No es que tengan solo una crisis demoscópica y que tengan unos malos resultados electorales, es que el Partido Socialista francés hace años que tuvo que vender su sede histórica y la candidata de los republicanos a las presidenciales, acordaos que había comprometido capital propio en la campaña electoral de, no sé recordar si 5 o 7 millones de euros, y al no llegar siquiera al mínimo exigible de resultado electoral para participar en la financiación pública de las campañas electorales, pues también en un problema de financiación y de existencia misma del movimiento político. Entonces, en fin, que está por escribir todavía el postmacronismo, pero no va a ser sencillo. Bueno, de momento lo que ha tenido que hacer el macronismo es aprobar sus presupuestos por decreto, cosa que en España no podría hacerse. En principio el gobierno tampoco lo necesitaría ahora mismo porque sí que tiene apoyos a la vista, digámoslo así. Lo que pasa es que la cosa está en cómo de a la vista. Este viernes termina el plazo para presentar las enmiendas a la totalidad. Las enmiendas a la totalidad, digamos que es la primera prueba de unos presupuestos. Que Esquerra, por ejemplo, podría presentar su enmienda a la totalidad y después retirarla si las negociaciones avanzan más tarde, pero sería un gesto feo hacia el gobierno, sería un gesto de debilidad por parte del gobierno el hecho de que tus potenciales socios parlamentarios iniciaran la negociación con enmiendas a la totalidad. En Hacienda preocupa que sobre todo Esquerra, que está en una situación ahora delicada políticamente en Cataluña tras la ruptura con Junts, pues se empiece a presionar hasta el final, por ejemplo con la reforma del delito de sedición, que no tiene nada que ver con cuestiones presupuestarias. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Queda poco más de día y medio para que se cierre el plazo y el Gobierno y los socios parlamentarios se siguen moviendo en el escenario de lograr un acuerdo antes del viernes, pero en este momento las conversaciones no han avanzado lo suficiente como para descartar una enmienda a la totalidad, sobre todo por parte de Esquerra, que es a quien fuentes del Ejecutivo ven en una posición más enrocada. Ha habido contactos entre los equipos negociadores, pero los republicanos insisten en que no dan frutos. Las posiciones, dicen, están muy alejadas. El grupo que lidera Gabriel Rufián quiere primero que el PSOE cumpla con los compromisos ya adquiridos para las cuentas de 2022. Quedan pendientes, por ejemplo, los traspasos de recursos económicos para la gestión del servicio de cercanías o inversiones en materia de vivienda. Y segundo, reclaman avances en lo que llaman la agenda antirrepresiva. No hacen referencia explícita a la reforma del delito de sedición que en la Moncloa quieren abordar, pero en otra carpeta que no sea la de las cuentas del Estado. Hacienda sí que ve en PNV y EH Bildu una actitud diferente, más favorable al pacto, dicen, porque lo que reclaman son cuestiones relacionadas con inversiones al País Vasco, transferencias o avanzar en la ley de vivienda. Así que en el Ejecutivo lo que dan por hecho es que se dirigen a otra negociación in extremis con sus socios, pero sin embargo avanzan con otros grupos minoritarios como el PDeCAT o Coalición Canaria, que ya prácticamente descartan presentar un veto a las cuentas del Estado. Lola García, tengo un minuto, pero quiero preguntarte, directora adjunta de La Vanguardia, ¿se contempla la posibilidad de que Esquerra termine presentando una enmienda a la totalidad a los presupuestos? No sé si voy a poder resumirte la posición de Esquerra en un minuto, pero dejémoslo en minuto y medio. Bueno, a ver, puede ser que sí. Está habiendo conversaciones a múltiples bandas, es decir, está habiendo conversaciones con Hacienda para los aspectos del presupuesto, pero vienen habiendo conversaciones ya desde hace tiempo, porque forman parte de las conversaciones de la mesa de diálogo. Sabéis que la mesa de diálogo se reúne de tanto en tanto, pero por detrás, digamos, se va hablando. Y viene habiendo conversaciones ya desde hace tiempo sobre el tema de la reforma de la sedición. Si no hay una disposición favorable o receptiva del Gobierno a esa reforma, es difícil que Esquerra pueda dar apoyo al presupuesto. No es que lo vayan a ligar una cosa a la otra, pero porque, entre otras cosas, porque no se podía hacer una reforma de la sedición en una semana. Claro. Pero sí que es verdad que si no hay esa predisposición, pues tampoco va a haber lo otro. Y yo creo que ahí se está hablando pues a múltiples bandas. De todas formas, no hay que olvidar tampoco que la posibilidad de que se apruebe el presupuesto sin la necesidad de Esquerra Republicana. Podría aprobarse con Bildu. Bildu también tiene sus problemas porque también hay una vertiente de Bildu crítica que en los últimos tiempos también les están preocupando un poco, ¿no? Se está generando verdaderos quebraderos de cabeza. Allí. Tú eso lo conoces mejor que yo, pero, sí, en el seno de la izquierda. Pero bueno, hay esa posibilidad también. Con los conservadores y los liberales en problemas en Francia, en Reino Unido, también en Italia. Esta tarde
Alberto Núñez Feijóo se ha reunido en Bruselas con la presidenta de la Comisión Europea, que es del PP europeo como él, casi hora y media de reunión entre Feijóo y von der Leyen, reunión que a Feijóo le ha venido estupenda para combatir la imagen de dirigente político con poco acceso en Europa. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Sí, imagen muy buscada por Feijóo la de hoy, aunque no es su primer encuentro con von der Leyen. Ya se vio con ella el pasado mes de mayo en la reunión del Grupo Popular Europeo, cuando él estaba prácticamente recién elegido. Pero la reunión de hoy llega tras meses en los que Sánchez ha exhibido su sintonía con la presidenta de la Comisión y después de que el PP se enredase con su voto negativo a un impuesto, el de las eléctricas, que iba a ser bendecido muy poco después por Bruselas. En un contexto en el que el gobierno sitúa al PP en el bando fracasado de las políticas de la británica Liz Truss, Feijóo busca exhibir perfil comunitario y desmontar así las críticas socialistas que dibujan a un PP español aislado en el ámbito internacional. La cita era tan vital para el PP que hoy ha vaciado por completo su agenda para que nada compitiese con la imagen de su líder junto a von der Leyen. El PP habla de una reunión cordial y productiva, destaca que ha durado mucho más de lo previsto, que se ha prolongado más allá de 1 hora y media, y añade que se han abordado asuntos nacionales como la crisis energética, los fondos europeos o la inflación, pero no aclara el PP en qué términos se ha abordado la excepción ibérica, que Feijóo, recordamos, calificó de timo ibérico y que Bruselas estudia ahora aplicar en el ámbito europeo. Y no tenemos tampoco claro exactamente cuál es la propuesta económica de Feijóo que le ha planteado a von der Leyen, teniendo en cuenta que hasta hace una semana y media la propuesta económica de la Dirección Nacional del Partido Popular era bajar todos los impuestos que se puedan bajar y que ayer ya Feijóo no incidió en eso en absoluto, además en el cara a cara en el Senado, después del bochorno de Liz Truss con la política salvaje de bajadas de impuestos. Ahora en el PP ya no van por ahí. Hablando de impuestos, hoy el gobierno de Ayuso en Madrid ha aprobado su plan para deflactar los tramos del IRPF, todos los tramos y todos por igual. Aquí está la clave. Un 4,1% todos. ¿Que eres pobre? Te deflactamos el tramo 4,1%. ¿Que eres rico? 4,1%. Y esto traducido, calculadora en mano, quiere decir, para las rentas bajas, un ahorro de 44 euros. Para las rentas altas, un ahorro de 189 euros. Javier Alonso, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Quizás todo se entiende mejor si cambiamos el verbo pagar por contribuir. Me explico. La deflactación que ha aprobado Ayuso significa que los umbrales de todos los tramos se desplazan al alza lo mismo, un 4,1%. También lo van a hacer los mínimos familiar y personal, que son las cantidades que se consideran indispensables para la subsistencia y que están exentas. El resultado de eso es que, en términos relativos, el aparente ahorro es mayor en las rentas bajas que en las altas. Un madrileño que gana 20.000 euros brutos al año pagará un 6,2% menos en el tramo autonómico del IRPF y el que ingresa 90.000 solo un 1,5% menos. Eso es verdad, pero se esconde otra que se ve traduciendo esos porcentajes a euros contantes y sonantes. El de 20.000 deja de contribuir a las arcas públicas 44 euros al año, pero el de 90.000 deja de contribuir casi 190 euros. Y así, Aimar, hemos transformado el que más gana, más paga, en el que más gana, más se ahorra. Gracias, Javi. Y los ricos felices con esto de que, básicamente es la antítesis de una política redistributiva. Fuentes. Pues sí, yo creo que el Partido Popular es curioso, ¿no? Porque como clara alternativa de gobierno, y no solo porque lo indiquen las encuestas, es que es, vamos a decir, su papel. Es que no tiene una narrativa económica, yo creo que a la altura de lo que se espera del Partido Popular, porque básicamente se reduce a, independientemente de cuáles sean las circunstancias, el momento económico y las necesidades macro, el contexto internacional, única receta es bajar impuestos. Y además hacerlo de una manera regresiva, ¿no? Hablábamos antes, cuando hablábamos del Reino Unido, que me parecía que era un caso de empacho ideológico, porque, y digo de empacho, no renunciando a que haya ideología, porque tiene que haberla incluso en la política económica y, como no, en la fiscal presupuestaria, claro que tiene que haber ideología, pero una cosa es decir, oye, yo tengo mi manera de entender la economía y creo que en este momento, para fomentar el crecimiento, para fomentar unos fines ideológicos que yo persigo, la herramienta adecuada es, por ejemplo, bajar impuestos o, por ejemplo, subirlos si fuese en lo contrario. Lo que es más difícil de aceptar es que se convierta la herramienta en la finalidad de tu política, y al final llegamos a paradojas como estas, que si los mercados internacionales te están diciendo a las bravas que por ahí no hay que ir, si la Comisión Europea está aprobando medidas que van en sentido contrario, más bien de incrementar la presión fiscal allí donde considera necesario, y donde además estás viendo que la desigualdad
desigualdad es uno de esos temas que se han convertido ya transversales en la economía, que no hay narrativa económica que no incorpore la noción de desigualdad, tenemos a un Partido Popular haciendo de las herramientas, que es bajar impuestos, la finalidad de su política. A mí me resulta muy anacrónico, fuera del momento económico, fuera del momento político, y tengo la sensación de que ese empacho es un poco jugar una bala de cañón a destiempo. Yo creo que si preguntamos en la calle la foto más simplista de, oye, en toda esta feria de subir y bajar impuestos a la que hemos asistido los 2 últimos meses, yo creo que va a quedar, oye, la izquierda no me queda muy claro, porque veo incoherencia, ¿no? Veo propuestas de subir, propuestas de bajar, no me acaba de quedar claro lo que propone la izquierda, pero la derecha me queda claro, bajarle los impuestos a los ricos. Yo creo que esa es la foto que al final está quedando. Brevemente, Lola, Elisa. Bueno, hay un enlace con lo que está pasando en Gran Bretaña muy curioso, ¿no? Que los mercados allí le han dado un revolcón a Liz Truss cuando ha intentado bajar los impuestos a los ricos, ¿no? Y aquí parece que, yo creo que Feijóo ayer tomó nota en el debate con Pedro Sánchez, y el tema de los impuestos pasó muy desapercibido en su discurso, y en cambio creo que Díaz Ayuso ha hecho de eso su seña de identidad. Y por tanto hay implícito ahí en que la bajada de impuestos sea igual para todos y no haya esa progresividad que es inherente a la justicia social mediante los impuestos, pues hay inherente una voluntad de negar que haya desigualdades. Es aquello que decía uno de sus colaboradores, que no había pobres en Madrid, ¿no? Pues yo creo que Enrique lleva Osorio, implícito, el vicepresidente, que decía que no los encontraba. Pues lleva implícito un poco eso. O sea, en Madrid pues no hay desigualdades, no hay pobres, y por tanto les bajamos los impuestos a todos. Y yo creo que ella está haciendo una seña de identidad de este tipo de discursos. Elisa. Sí, yo no lo veo tan claro. O sea, estoy de acuerdo en una cosa que dice Daniel, totalmente de acuerdo, pero que creo que es extensible a todos los partidos. O sea, son las consignas, ¿no? Subir y bajar, y ya dices, pero oiga, el contexto, ¿no? Porque bajo impuestos, pero como dices tú, ¿pero para qué? O subo impuestos, pero vamos a ver un poco el contexto, vamos a ver el déficit, vamos a ver tal. No, o sea, es simplemente como una especie de mantra, a un lado a otro, ¿no? Y además, como bien dices, a veces no es coherente. Unos dicen una cosa, otros dicen otro dentro del mismo partido. Lo que yo creo que sí que falta, y tienes razón en una cosa, o sea, lo que se le queda a la gente es un poco, ¿pero para qué, no? Porque realmente la sensación es que esto es exacto, es una consigna que además puede cambiar, ¿eh? Ojo, y puede cambiar además según la comunidad autónoma, ni siquiera según el partido. Con lo cual, un poco sensación de caos y de que no se analiza o no se hace política fina, ¿no? Que es lo que a mí me gustaría. Una cosa que yo digo, yo no sé mucho de esto, pero claro, deflactar la tarifa no es exactamente bajar impuestos, creo. Simplemente es deflactar la tarifa, que es una cosa que se ha hecho además en otros países. Otra cosa es efectivamente las bajadas de impuestos, pero yo quiero poner también un contraejemplo que no lo hemos sacado. Esto es como subir la pensión por igual a todos los pensionistas. Pues bueno, pues la subimos a todos y da igual que estén en la parte de arriba o en la parte de abajo. Y además la subimos de acuerdo con el IPC. Quiero decir que hay mucho de consigna, de propaganda, de falta de análisis. Lo hemos comentado también en algún otro programa, que aquí lo que hace falta es una reforma fiscal de todo el sistema impositivo. Hace falta desde hace un montón de tiempo. Lleva no sé cuántos libros blancos en los sucesivos cajones de los ministros de Hacienda, y eso es lo que haría falta si nos tomáramos las cosas un poquito en serio. Mientras tanto, pues seguiremos jugando a subir, bajar y a lo que queráis. Muchísimos melones que se abren en esta noche en la que ya no nos quedan casi minutos de programa, y los que nos quedan los quiero dedicar para contarles que hoy es el Día Mundial de la lucha contra el cáncer de mama. Y que además ha sido un día de muchísimas emociones aquí en la cadena SER. ¿Qué ocurre? Que el primer testimonio de hoy es de una voz muy familiar para los oyentes de la SER. Una voz asociada durante mucho tiempo a los informativos de esta casa, últimamente a La Ventana, pero que hace ya más de un año no hemos podido escuchar por culpa del cáncer de mama. Y por eso me emociona, aunque vaya en contra de la teoría, saludar a Mar Ruiz. Hola, Mar. Pues vaya dos que nos hemos ¿Qué juntado. hacemos? Yo ya tengo experiencia no de llorar en antena. Ahora tienes que ayudarme tú a salir del paso. ¿Cuánto tiempo hace que no pisabas la radio? Pues mira, de eso me acuerdo perfectamente porque no la piso desde el 13 de marzo de 2020, cuando el estado de alarma. No es cuando me diagnostican el cáncer, pero digamos que hemos enlazado unos periodos entretenidos, ¿no? Últimamente. Y desde entonces no piso esta moqueta. 2 años lleva Mar en tratamiento y hoy ha vuelto por primera vez a la que es su casa, a la cadena SER,
para contarnos y no podemos alegrarnos más, pues que está mejor, que está infinitamente mejor, aunque todavía tenga camino por recorrer, porque el cáncer de mama supone asumir que ya no vas a ser la misma persona. Nuestro segundo testimonio de hoy, María José, es paciente de cáncer de mama metastásico. Tienes 34 años, ¿cómo estás en todos los sentidos? Estamos en proceso, un proceso de recuperación y de recuperación a nivel tanto físico como mental, como a nivel de futuro, conociéndome a mí misma, esta nueva María José. Mi día a día es que pues tengo que conocerme, aceptarme. Ahora tengo 2 tratamientos, uno cada 21 días y el otro cada 30, entonces tiene unas ciertas secuelas y por una parte dan cosas negativas, pero es la posibilidad que me da de poder vivir. Entonces es algo negativo, pero al final es algo positivo porque tengo la disponibilidad de vivir. No sé hasta cuándo, pero es lo importante. ¿Tú tienes dolores crónicos, Mar? Mar y sí. María José han compartido con nosotros sus experiencias y han coincidido en muchas de sus reflexiones. No creo que haya nadie que entienda mejor a una mujer con cáncer de mama que otra mujer con cáncer de mama, aunque sea una perfecta desconocida. Como con más libertad, sin autocensurarnos, cosa que a veces hacemos pues para no preocupar quizá a nuestro entorno, o hay ciertos sentimientos que no nos permitimos. No hay filtro. Cuando Mar Ruiz decía que son muchas mujeres, cada año se diagnostican unos 34.000 casos nuevos de cáncer. Así, sin filtro, nos han ido contando cómo es vivir con cáncer, que han aprendido a no hacer demasiados planes de futuro, vivir el día a día, vivir con el miedo, no renegar del miedo, y hablar con libertad, llamar a las cosas por su nombre. Quiero dar las gracias a estas 2 personas que nos están compartiendo este testimonio y que están llamando a las cosas por su nombre. Tengo cáncer. Es verdad que los estudios nos indican que en los primeros momentos lo que más se valora, precisamente esto que comentabais, es el soporte emocional, el tener a alguien al lado en el que poder apoyarte y compartir lo que te pasa. Sin prejuicios, sin sentirte juzgada, sin miedo a preocupar, sin miedo a sobrecargar, ¿no? Además, en este caso, aunque el cáncer de mama también puede darse en varones, las mujeres al final pues tienen a su cargo ciertas responsabilidades y cierta sobrecarga además del cáncer, ¿no? Lo ha explicado Ana González de la Asociación Española contra el Cáncer, que ha pedido más dinero para investigar, más recursos, para investigar tratamientos, para una sanidad pública que es la que sostiene a personas como María José o como a nuestra compañera Mar Ruiz, que se ha emocionado al contarlo. Es una de las cosas fundamentales por las que me he animado también a dar este paso. Por favor, cuidemos la sanidad pública, invirtamos en sanidad pública, invirtamos en investigación. Cuando a mí me diagnosticaron el cáncer y pregunté a mi oncóloga, bueno, esto cuéntame un poquito. Ella me dijo, mira, tu cáncer supone entre el 15 y el 20% de los cánceres de mama, hasta hace X años pocos. El pronóstico era muy complicado. Ella utilizó esa expresión. Luego yo he sabido que eso traducido es, pues bueno, que no estaría aquí, seguramente. Pero me dijo, pero desde hace X años, gracias a la investigación, se ha dado con un tratamiento muy eficaz que ha conseguido revertir el pronóstico de este cáncer en concreto hasta convertirlo en relativamente positivo. Y eso es impagable, por favor. Y el cáncer se trata y se cura también con los impuestos. También con los impuestos. Y eso lo sabe cualquier persona que un día le dan ese diagnóstico, tu vida cambia le da la vuelta como un calcetín y estás en manos de los profesionales. Por favor, sanidad pública, cuidémosla. Es la medida de una sociedad civilizada, democrática, solidaria. Un beso enorme para María José y para Mar. La conversación entera de Francino con ellas la pueden escuchar en cadenaser.com. Por teu livre pensamento foram-te longe encerrar, por teu livre pensamento. En Portugal estuvo prohibido durante años el llamado fado de Peniche, que cantaba la extraordinaria Amália Rodríguez y que contaba el abandono en el que se sentía una mujer cuyo marido había sido enviado a la cárcel de Peniche por su, comillas, libre pensamiento.
Lo cantaba la izquierda, pero también la democracia cristiana, el centro-derecha, que combatía la dictadura. La salida de Portugal de la dictadura salazarista fue distinta a la salida española de la dictadura franquista, y distinta ha sido también su evolución posterior. Fue curioso que ayer el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, alabara tan profusamente en el Senado a Portugal y a su primer ministro, el socialista Antonio Costa. Portugal es admirable, sobre todo porque izquierda y derecha supieron construir un espacio democrático común, un relato compartido que tanto se echa de menos a veces en España. Ojalá Antonio Costa converse mucho con Núñez Feijóo. Por otra parte, el debate de ayer demostró que tiene que producirse rápidamente un acuerdo en la mesa de gobierno del Senado para que el jefe de la oposición, que no es diputado y no puede acudir al Congreso, cuente con mucho más tiempo del que dispone según el actual reglamento para dar réplica al presidente del gobierno. El martes, el responsable del Senado se mostró flexible, pero no debería tratarse de la voluntad del señor Gil, sino de un acuerdo público por el que, hasta que no cambie la posición del señor Feijóo, se regulen esos debates de otra manera. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Daniel Fuentes, Elisa de la Nuez, Lola García, un abrazo enorme. Buenas noches. Buenas noches. Y ustedes descansen. Nos encontramos mañana aquí, a las 8 de la tarde, en hora 25. Ao menos ouves o mar. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.